Bueno, para las personas que se integran nuevamente en nuestra carpeta, porque en nuestro APA, de nuestra asignatura, tenemos una carpeta que creamos que se llama Material Visto en Clase. Aparecen ahí están las fechas, está el PPT de la semana anterior, donde están las fechas de la evaluación. La semana anterior conversamos acerca del mercado financiero y hoy día nos vamos a ir metiendo ya en la función de las finanzas de la organización. Por eso que me envié los estados financieros de Cristina de Chile, que es una actividad de la compañía de cervezas Cervecería Unida. No sé seguro. Sí, una caja. Y el sábado me podía traer algo vinculado. Entonces, la clase anterior, bueno, contenido hoy día, recordando el contenido anterior muy rápidamente, porque nos vamos a meter a la función de las finanzas. Entonces, la semana anterior estuvimos conversando acerca del mercado financiero, que es un parquet físico o virtual, digital, en el cual confluyen tanto agentes de la economía, empresas, familias, personas naturales, que cuentan con recursos, ¿ya? Entran al mercado financiero para que aquellos agentes de la economía que están deficitarios de recursos accedan a esos fondos, a esos medios. Pueden acceder al dinero, pueden acceder al crédito, comprar acciones, es decir, formar parte de la propiedad de una empresa, comprar bonos, es decir, financiar una empresa vía deuda, o otros derivados, qué sé yo. Ya sea con el espíritu de hacer inversión o especulación. ¿Y qué quedamos con la especulación? Apostar a las diferencias de precios. Compramos acciones de Conchitoro hoy día a 9.80 cada papel y la vendemos en 1.000 pesos. En una semana más y ganamos el diferencial. Ese diferencial, multiplicado por 1.000 acciones, es su ganancia de capital. Pero también puede ser cobertura. La cobertura tiene que viajar a Japón en un año más. Ven que el dólar hoy día está bajo y creen ustedes por la información que va a subir mucho en un año más, compran hoy día dólares para poder hacer ese viaje a Japón. Están cubriendo riesgos, ¿ya? Cubriendo el riesgo de alza del tipo de cambio. Puede haber alguien que cuente con recursos, que esté en Canadá, y alguien que necesita recursos acá en Magallanes. Difícilmente se van a encontrar. No se van a encontrar si no existe un intermediario. Ese intermediario puede ser el banco, puede ser una sociedad anónima, etc. Entonces, los intermediarios también participan en el mercado capital o en el mercado financiero. Tenemos agentes que muestran un excelente recurso, otros que carecen de sus recursos y desean desarrollar proyectos de inversión, bueno, capital. Pero, y un tercer participante del mercado financiero es el intermediario, que los reúne, de lo contrario de estos nunca se van a conocer, abarata costos de la transacción, supervigila también las operaciones, asesora en las operaciones, etc. Vamos con las finanzas. Aquí hay detrás muchas finanzas de por medio. Y vamos primero a establecer bien clarito cuáles son las funciones de las finanzas. Las funciones de las finanzas son tres, básicamente. Todo lo que es menudeo después viene, obviamente lo que es girar cheque, pagar liquidación del sueldo, etc. Es el detalle. Pero en términos de filosofía, de la función general de las finanzas son tres. Una, buscar financiamiento, fondearse, en otras palabras, levantar capital, ya sea levantar capital o buscar endeudamiento. Una de las funciones de las finanzas entonces es obtener recursos financieros para incorporarlo en la actividad de la compañía. Levantando capital, es decir, buscando los socios, como en su defecto, deuda, ¿ya? Deudas también, préstamos, emisión de bonos, buscar financiamiento. Teniéndose el financiamiento, ya lo tenemos el financiamiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Asignar ese financiamiento, esos fondos, a inversiones que sean atractivas, financiamiento, obtener el financiamiento, y después asignarlo a inversiones, ya que sean atractivas para la empresa. Entonces, nos fondeamos, al tener los fondos, asignamos esos fondos a inversiones atractivas para la compañía. ¿Ya? Y también otra de las funciones de las finanzas es buscar la mejor mezcla de financiamiento. Es decir, tenemos un proyecto de inversión, un emprendimiento. La mitad de este emprendimiento va a ser deuda y la otra mitad va a ser capital nuestro. O va a ser nuestro emprendimiento 100% capital nuestro. O va a haber mucha deuda y poquito capital. Bueno, también se preocupa las finanzas de aquí. ¿Ya? Una combinación o definir la estructura de financiamiento de la empresa. Entonces, buscar financiamiento, asignar el financiamiento en proyectos atractivos y después buscar la mejor combinación
de deuda. ¿Ustedes tienen deuda? Sí. En su patrimonio, en su riqueza que tienen, computador, vehículo, no sé, una parte es un canillo, ¿cierto? Es con deuda. ¿Sí? El computador, puede estar el computador pagándose, o un auto, una moto puede estar pagándose. Entonces, una parte de esa propiedad, de ese bien, el activo de ustedes, porque es un recurso. Pero ¿cómo está siendo financiado ese recurso? Una parte con deuda y otra parte es de ustedes. Si ustedes compran un departamento, al comienzo va a ser mucha deuda. Y poquito va a ser de ustedes. Tal vez la pura manilla de la puerta puede ser de ustedes, que sería el pie. Pero en la medida que va pasando el tiempo, van pagando los créditos hipotecarios para ir siendo más dueños de ese bien. Esa es la combinación de deuda. Una parte es de ustedes y otra parte está siendo financiada por terceros. Pensemos que esto es un estado de situación o balance. Los activos, lo que conversamos en la clase anterior. Departamentos, motos, la scooter, la bicicleta, qué sé yo. Teléfono celular, súper moderno. Pero esto no es 100% capital, es que una parte puede ser de ustedes, el capital, lo que ustedes han pagado, pero otra parte puede ser deuda, que serían los pasivos. Esta combinación es lo que habla acerca de la estructura financiera o la mezcla de financiamiento. ¿Cómo van siendo financiados los activos a través de las fuentes de financiamiento? Mucha deuda, poca deuda, wikimota. Eso habla de la estructura de financiamiento. Cuando uno compra un departamento o una casa, esa casa es pura deuda. Una vez que va pasando el tiempo, esta parte, la parte pagada, va a ir aumentando y la deuda va a ir disminuyendo. Esa es la combinación. Cuando uno quiere un crédito al banco, lo primero que dice, ¿qué es lo que quiere usted? Tanto. ¿Cuánto debe? Tanto. Y el banco de inmediato sabe cuánto es lo que usted ha apostado para financiar todos sus activos. Entonces, vamos a ir un poquitito entrando. Y para eso, ¿cómo sabemos la estructura de financiamiento? ¿Cómo conocemos la estructura de financiamiento? A través de los reportes que tira la contabilidad. ¿Cuáles son los reportes que tira la contabilidad? Conversamos de la contabilidad la semana anterior. No es tema de clase, pero no es tema de evaluación. Que les diga, defíname la contabilidad. No voy a hacer eso, porque no se contempla. Pero la contabilidad es una técnica que registra las transacciones de una compañía, ¿no es cierto? Sí, estamos de acuerdo con eso. ¿Y cuál es el producto final de la contabilidad? Los estados financieros. Entonces, cuando tengan que presentar proyectos en su empresa, cuando estén trabajando en sus áreas, el área de finanzas va a decir, a ver, tu proyecto, ¿cuánto sale? Tanto. Veamos qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras deudas, tenemos financiamiento para tu proyecto, se van a acceder al estado de situación, al estado de resultados, a todos estos reportes. ¿Ya? Porque finanzas participa, esta empresa participa en todas las decisiones de la empresa, en todas. Entonces, el producto de la contabilidad son estos estados financieros. El estado de situación o balance, el estado de resultado, flujo de efectivo, variación del patrimonio y notas aclaratorias de los otros reportes. Pero los estados financieros, la verdad, que son tantas cifras, son tantos ceros que la verdad que no se pueden, cuesta mucho interpretar un balance. Entonces, ahí aparecen unas herramientas para poder examinar, analizar la situación financiera y económica de una compañía, de una organización, o del emprendimiento de ustedes, de su propio emprendimiento, incluso a escala de finanzas personales. Nosotros vamos a desarrollar un tipo de análisis financiero, la aproximación a la situación económica y financiera de la empresa a través de un método cuantitativo. 3 métodos cuantitativos. Un análisis cuantitativo. Vamos a tomar el balance, o el estado de situación, el estado de resultados, y lo vamos a someter a este tipo de análisis cuantitativo. Y hoy día comenzamos con el análisis de razones financieras, índices financieros o ratios. ¿Ya? Ratios, razones o índices no es más que la comparación de dos magnitudes. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo dividido por lo que debo? Y ahí me va a dar un número, y ese número lo vamos a tener que explicar, ¿ya? Interpretar. Esto yo lo voy a subir, por acá, ustedes saben que lo comparto después, lo dejamos arriba. Vamos a comenzar entonces hoy día con razones financieras, índices financieros o ratios. Vamos a analizar la liquidez de la empresa, de la disquera. Vamos a analizar el nivel de endeudamiento de la disquera,
La rentabilidad de la disquera. ¿Qué otra cuestión? Liquidez, endeudamiento, rentabilidad. ¿Cómo serían esos tres? Liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Hoy día eso no es eso, con los ratios vamos a analizar la situación de liquidez de la empresa disquera, qué tan encalillada está la empresa disquera, y a ver si logra rentabilidad, márgenes de beneficio, ganancia, esta disquera. No olviden que es filial de una hija de la CCU. Suponen que ahí aparece inclusive la controladora, CCU. Entonces es una empresa que tiene buena espalda, un buen papá. Un buen papá que es CCU. Es una filial de la CCU. Cuando veamos los índices de liquidez, cuando analicemos los índices de liquidez, lo que buscamos, ya aparece el significado, la idea que se busca con los índices de liquidez, es analizar una empresa a partir del balance o estado de situación, ¿ya? A partir del balance o estado de situación, y analizar la capacidad que tiene la compañía para pagar sus deudas de corto plazo a partir de sus recursos de corto plazo. ¿Ya? Las deudas, aquellas deudas que maduran en un año, que vencen en un año, o los recursos que también se convierten en efectivo en un año, igual que en nuestras finanzas. Lo mismo, el mismo control. ¿Cuánta deuda tengo durante el año 2022? Versus cuánto es lo que tengo de lucas para poder financiar esa deuda del 2022. Entonces, lo que mide la capacidad que tiene la empresa para financiar sus operaciones de corto plazo con recursos de corto plazo. Deuda de corto versus activos de corto. Si hay alguna palabra que no la conozcan, me la dicen ahora, por favor. Vamos a acceder a nuestros estados financieros. Si no lo impidieron, ahí se acompañan entre ustedes, ahí comparten. Sí, en la página 3, 4 y 5. Sí, y aparece, miren, fíjense, la primera página y la página 3 son todos los activos. La página 3 son todos los activos, ¿no es cierto? La página 4, todos los pasivos. Todos los pasivos. Y la página 5 es el estado de resultados. ¿Qué son los activos? ¿Recuerdan? La página 3, ¿qué son los activos? ¿Qué son los activos en la página 3? Todos los bienes que tienen. Efectivamente, bienes y recursos. Recursos y derechos, o derechos y recursos. Recursos, ¿cuáles podrían ser? Revísenlo ahí en las cuentas de activos. Efectivo, cash. Otros activos no financieros. Efectivamente, puede ser la maquinaria, y los financieros son depósitos a plazo, la empresa compró acciones, ese tipo de cuestiones. Los inventarios, que sería la mercadería. Esos son recursos y derechos. ¿Aparecen deudas comerciales? ¿Profe? Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Esos son los clientes. Cuando eran corrientes eran porque eran durante el mes. En el año. Del año. Se convierte en efectivo en el año. Ahí ustedes están accediendo a sus activos y ahí tenemos cash. Aquí tenemos a los clientes, deudores comerciales, a los clientes. Estos son los clientes. Y acá cuentas por cobrar en empresas relacionadas o actividades relacionadas, ¿qué será? Son los clientes, pero forman parte del mismo, son los clientes del mismo holding. Son los clientes igual. La disquera le vende a CCU. Entonces, el CCU es cliente, pero forma parte de la misma familia. Ya, empresa relacionada, del mismo holding. Estos no, puede ser deudores comerciales y una cuenta por cobrar, la disquera le vende a Duoc. Para la gastronomía. Hay Duoc no tiene nada que ver con la disquera. Los inventarios, aquí estaría la mercadería, ya toda la producción terminada, toda la botella de disco. Y activos por impuestos corrientes y usted naturalmente tributario, el PPM y esas cosas que está por recuperar. Y se va a recuperar. En la página siguiente, aquí tenemos entonces todos los recursos y derechos, ¿ya? De la disquera. Otra cosa importante, ¿cuál es la moneda que se utiliza? ¿Qué moneda está utilizando la disquera? ¿Dólar? ¿El dólar? ¿El peso?
Porque dice la habilita, Sí, cifras dice cifra empezada en miles de pesos chilenos. ¿Puede estar en dólares? Sí, puede estar en dólares. Pero esta empresa reporta su estado financiero en pesos chilenos. Si están en miles de pesos, ¿cuánto tiene en efectivo y equivalente? Aquí, por ejemplo, acá. 23.000 millones. Esto es la cosa. 23.000 millones, 432, 23.432 millones. Hay que agregarle 3 ceros, porque tiene una M. Al tener una M se le agrega 3 ceros a la cifra. Porque si no sería, por eso que se abrevia en miles de pesos, si no sería muy grande la cifra. Entonces acá tenemos recursos y derechos. En esta página, la página número 3, de portafolio Culao. Bien. Y después viene el financiamiento. La página 4. ¿Cómo se está financiando la empresa? Ahí tenemos los pasivos y el patrimonio. Tenemos el pasivo y más abajito tenemos el patrimonio. Esas son las fuentes de financiamiento. De esa manera se financia la empresa. Tiene leasing, pasivo por arriendos corrientes, leasing, cuentas por pagar los proveedores. ¿Qué será esto? Cuentas por pagar actividades relacionadas. Lo mismo que en nuestra materia, pero al revés. Es decir, la disquera le debe a CCU o a otra compañía del holding, de la familia. Y acá están las fuentes de financiamiento. Y los accionistas, ¿cuántas lucas han puesto? Lo vemos, los dueños, ¿cuántas lucas han puesto? Lo vemos en el patrimonio. Acá total el patrimonio, tenemos 31.000 porque los accionistas son dueños del capital, la reserva y los resultados. Profe, ¿por qué otra reserva está entre paréntesis? Bueno, a ver, pérdidas acumuladas, pérdidas que vienen de años anteriores, ¿ya? Y se van acumulando ahí. ¿Sí? Una consulta, creo que estoy yo, ¿por qué estamos tomando el lado derecho que es 2021 y no es 2022? No sé cómo trabajar con los 2 años. Ah, ¿Por qué vamos a trabajar con los 2 años? Para ver la evolución de la empresa, de la disquera en el año 21 y cómo cambió su situación en el año 22. Es decir, vamos a ver cómo estuvimos nosotros, por ejemplo, en el año 21, en términos financieros, y cómo estamos en el año 22. Hubo una evolución positiva, negativa, quedamos igual. Eso es que siempre van a aparecer cuando ustedes acceden a los estados financieros, siempre 2 años. Pero uno puede trabajar con 5 años, 10 años, cosas buscar los estados financieros. Pero vamos a ver la evolución. Entonces, la página 4, fuentes de financiamiento. Tenemos los activos en la 3, ¿cómo financiamos estos activos? Ya, pues, el primer indicador, damos el análisis de liquidez. Lo primero que vamos a ver en el análisis de liquidez va a ser el capital de trabajo. El capital de trabajo son los recursos que tiene la empresa para financiar sus operaciones del día a día. ¿Cuáles son las transacciones del día a día? Las remuneraciones, las operaciones cotidianas, las cuentas, consumos básicos, insumos, proveedores, etc. Imposiciones, impuestos. Ese es el capital de trabajo. Y en la medida que va pasando el tiempo, el capital de trabajo va disminuyendo. ¿Cómo se recuperan? Cuando los clientes pagan sus cuentas. Y ahí nuevamente el capital de trabajo va en aumento. Lo mismo que ocurre con nosotros. Cuando nos pagan un sueldo el 31 de cada mes o al 30 de cada mes, tenemos recursos. En la medida que pasa el tiempo, todos los días, va disminuyendo, y llega el otro fin de mes y aumenta el capital de trabajo. Lo mismo ocurre con la empresa. Vamos a ver si cuenta con los recursos necesarios, con los suficientes recursos, para financiar sus operaciones de día a día. Para eso vamos a restar el activo corriente, yo te lo comparto, recuerden, menos el pasivo corriente, para ambos años para ver la evolución. Y vamos a ver si la empresa tiene capacidad de responder a sus deudas de corto plazo o a sus recursos de corto plazo. Capital de trabajo entonces, activo corriente y el pasivo corriente. ¿Cuál es la característica del activo corriente? El activo corriente son aquellos activos que se convierten en efectivo en un plazo no superior a un año. En el año, como dice nuestro compañero. ¿Y el pasivo corriente qué será? ¿Qué será el pasivo corriente? Que no supere el año. Son las deudas que hay que saber pagar en un plazo no superior a un año. En el año hay que pagar. Por ejemplo, ¿cuántas cuotas les queda del dúo? ¿10? Pensamos que son 10. Es un pasivo corriente de ustedes. ¿Cómo es la definición?
El activo corriente son aquellos recursos y derechos que se convierten en efectivo en un plazo no superior a un año. El pasivo corriente son las obligaciones, deudas que hay que pagar también en un plazo no superior a un año. El efectivo es lo más líquido porque ya se convierte y está en efectivo, pero la mercadería está en el corto plazo, en el corriente, porque en el año se entiende el derecho. Ya, vamos a buscar entonces el activo corriente. Esta sala, el problema de esta pizarra es no voy a poner cómo escribir. ¿Cuánto está el activo corriente? El activo corriente del año 2021 son 94.914.914.736 millones de pesos chilenos. Sí, entonces a estos 94 millones, a estos 94.900 millones, le vamos a restar el pasivo corriente del año 21. Y vamos a tener el capital de trabajo. Veamos, voy a hacer la resta, capital de trabajo del año 21. Voy a colocar las cifras solamente, capital de trabajo del año 22. Para ver si hubo una evolución, una variación positiva, negativa, no buena ni mala, solamente se aumentó o disminuyó la liquidez de esa mirada. Entonces, el activo corriente, la fórmula dice activo corriente menos pasivo corriente. Ese es el capital de trabajo. Activo corriente menos pasivo corriente. Vamos con la máquina de calcular. 94, 914, 186. Y le vamos a restar el pasivo corriente, la deuda de corto plazo, esa que vence en un año. Claro. Entonces el activo corriente que yo les mostré anteriormente le vamos a restar el total pasivo corriente. La página 4, donde están los pasivos. ¿Del mismo año? Del mismo año. No, sería ese del Efectivamente, este es el capital de trabajo que tiene en el año 21. Me dio como resultado acá 31, 142, 417. ¿Tiene problema la Fiscalía? ¿Tuvo problemas la Fiscalía en el año 21 para pagar sus deudas de corto plazo con su recurso de corto? No tiene ningún problema. No tiene ningún Si fuera problema. menos, sería... Claro, puede dar negativo, ahí significa que no tiene que hacer nada. Y ahí va a tener conflicto, va a tener problemas. No pagaría su deuda de corto plazo. Y para el siguiente año, el activo corriente del año 22, el activo corriente del año 22 menos el pasivo corriente del año 22. Está en un mejor pie, en una mejor situación, mejora la liquidez. ¿Cuál es la primera? Mejora bastante la liquidez porque hoy el capital de trabajo era 36. Lo que no podemos decir, no corresponde decir si estamos mejor o peor, o es bueno o malo, porque eso ya es subjetivo, porque puede ser muy bueno, pero puede ser malo porque puede haber recursos ociosos. Lo que sí podemos decir, y es objetivo, es la liquidez ha aumentado ya de 31.700 millones a 36.850 millones. Eso es lo objetivo, que ha aumentado o disminuido. La liquidez ha aumentado para esta empresa, entre un año y otro. ¿En alguno de esos 2 años hay inconvenientes para pagar deuda? No. Ningún inconveniente. La empresa es capaz de pagar sus deudas de corto plazo. Perfecto. Entonces la liquidez de la empresa, el capital de trabajo de la empresa, en ambos periodos, en ambos ejercicios, es positivo. En términos de que existe capital de trabajo. Esa cifra de 31.000 millones, 36 millones, vendría siendo el Capital de trabajo. capital de Trabajo. Capital de trabajo.
Miren, acá yo lo estoy escribiendo como número, pero fíjense si hacemos el dibujo. Voy a hacer el dibujo. Este es el balance, ¿no es cierto? El activo corriente versus el pasivo corriente. Vean acá el dibujo del balance. Vean el dibujo del balance, chicos, chicas. Lo que estamos haciendo acá, con esta fórmula, con capital de trabajo, es restando al activo corriente, estamos restando ¿qué caja? El pasivo corriente. Y nos dio este capital de trabajo. En el dibujo, el capital de trabajo está acá. Ahí está el capital de trabajo. Ese diferencial. Ese diferencial. Significa que si yo doblo el activo circulante, doblo esta hojita hacia allá, este activo circulante paga completamente, es capaz de pagar completamente el pasivo circulante. Y queda ese diferencial a favor de la empresa. ¿Ya? Por eso de ahí la pregunta, ¿la empresa es capaz de pagar sus deudas de corto plazo con sus recursos y derechos de corto plazo? Sí, sí, absolutamente. Porque el capital de trabajo es positivo. Ya, este es un cálculo, ya sabemos que existe liquidez, la empresa cuenta con liquidez, la empresa paga sus deudas corrientes, aquellas que vencen en un año, con sus recursos y derechos en un año. Se van a convertir en efectivo en un año. Vamos al segundo índice. ¿El problema de liquidez tiene la empresa? No tiene problemas de liquidez. Vamos al segundo indicador. Razón corriente. Vamos al segundo indicador. Ahora en vez de restar, vamos a dividir. En vez de restar, vamos a hacer una división. Este indicador se llama razón corriente. Razón corriente. También es un indicador de líquidos. Razón corriente para el año 21 y para el año 22. Razón corriente del año 21 y la razón corriente. Esta es una confirmación de lo que ya vimos. Aquí ya sabemos que no tiene problema de liquidez de empresa. Aquí nos va a dar un número, 1, algo, 2, algo, 3, algo. Índice. Debería ser mayor del 2022. Claro, tendría que ser mayor. Debería ser. El 22 tendría que ser mayor. El 21, perdón. El 21. Entonces, esa es la división. Pues ya ¿Son los mismos? si quieren, activo corriente ¿Son los mismos? dividido por el pasivo corriente. Ah, lo cual el activo corriente y... Dividido por el pasivo corriente. Si lo que da es 1,5, Sí. ¿no? Ya, sí, ocupemos dos números decimales. Ahí Y si es necesario el segundo número decimal, si es posible, lo podemos aproximar. No, es razón corriente. Es razón corriente, este indicador se llama razón corriente o índice corriente. Voy a ir al balance. 1,6. Voy al balance. Voy a dividir 94, 914, 786 dividido por el pasivo corriente. Ahí ocupando su máquina de calcular. 1,5 y 1,6. ¿Poquito puro de sol? 1,50, 1,5. 1,5 no tiene. ¿Qué unidad se para representar? Vamos a hacer la interpretación. Puede ser interpretado en veces o en pesos. ¿Ya? Ahí vamos a hacer la interpretación. ¿Cuánto es? Puede ser en veces o en pesos. Ahí ustedes ven cuál le acomoda, le es más cómodo hacer el cambio. Profe, y si es en veces, también podría ser en Por eso porcentaje. lo tengo así, ¿no? Sí, sí, también. Voy a buscar el activo corriente del año 22 para ver la evolución. Va a ser mejor el índice. 97. ¿Por qué va a ser mejor? Porque tenemos acá el capital de trabajo. 97. El nombre de esa vuelta. 1,60 acá nos está diciendo nuestro compañero. Sí. Lo envío por 60. ¿Ah? 7 a 10. Sí, porque igual tengo 1,61 por la aproximación, acuérdense. Por la aproximación, 1,61. 1,61 medio. No, no. Puta, no lo sé. Ya, veámoslo en pesos. A ver, la lectura.
Lo que habíamos visto anteriormente es que la liquidez había aumentado en la disquera, en nuestra empresa, que estamos analizando, la liquidez ha mejorado, ha aumentado, hay mayor liquidez, mayor capacidad de pagar las deudas de corto con recursos de corto, también es ratificado con la razón corriente. Si quieren hacer la lectura en pesos, tienen que hacer la siguiente recreación mental. Fíjense en el radio. Activo corriente 1,5. Y todo número, ¿qué denominador tiene? Todo número, cualquier número. ¿Cuál es la unidad? El 1. Ya, el 1. Todo número no se anota por convención, igual que tiene un exponente que es el 1. Todo número tiene un denominador que es 1. No se escribe. 1,5 es el activo corriente. Estamos haciendo la interpretación en pesos. Y el 1 es el pasivo corriente. ¿Sí? Lo mismo acá. Y va a ser la misma cualquiera. 1,61 activo corriente dividido por un peso. Activo corriente, pasivo corriente. Pasivo corriente, activo corriente. En el año 2021, por cada un peso, el denominador, por cada un peso que se debe en corto plazo, ¿cuántos pesos tiene la empresa? ¿Cuántos pesos tiene la empresa del activo corriente para financiarlo? 1 peso con 50 centavos. Ya, debe 1 peso, pero tiene 1,5 pesos para cubrirlo. ¿Tiene capital de trabajo? Sí. O sea, este peso es financiado por estos recursos. Y para el siguiente año, por cada peso que se debe, hay 1 peso con 61 centavos. La liquidez ha mejorado. Y ahí ustedes lo pueden amplificar. Por cada 1 millón de pesos que deben en el corto, ¿cuánto tendría la empresa? 1,5 millones. 1,5 millones. Y acá, por cada millón, 1.610.000 pesos. Y ustedes, pero ya mentalmente por 1 millón por 10 millones lo pueden multiplicar. Entonces, esa es la interpretación. Por cada peso que deben en el corto plazo cuentan como recursos de corto plazo de 1,5 pesos. Y para el año 2022, esa liquidez ha aumentado, se ha incrementado. Porque por cada peso que deben, ahora no tienen 1,5, tienen 1 peso y 61 centavos. Mayor capacidad para cubrir, servir, pagar esa deuda de corto plazo. Profe, y si ya se consideró que estaba todo pagado en el corto, esos 61, 50 son parte del patrimonio. Forman parte del patrimonio, efectivamente. Forman parte del patrimonio. Ahí lo vamos a ver con los cambios de teoría. Forman parte del patrimonio, efectivamente. Perfecto. ¿Sí? La idea es siempre ir incrementando, como cada año. Lo ideal es contar con liquidez. Lo ideal es contar con liquidez y llevarlo siempre a escala de finanzas personales. Pero si nuestros gastos, nuestras obligaciones en un mes, por ejemplo, nuestras obligaciones en el año, o en el mes, ya tenemos, pensamos que estamos sacando rápido balance mensual. Si las deudas de corto plazo en un mes, por ejemplo, suman nuestras deudas, nuestros compromisos, crédito hipotecario, DUOC, la moto, el auto, qué sé yo, todas las deudas, más el mastique, el supermercado, a eso me refiero, un aporte a la familia, la dieta para un sobrino o para nuestro hijo, etc. Si las obligaciones de un mes fueran de 800.000 pesos, ¿ustedes tendrían algún inconveniente de conservar mes a mes en su tesorería, en su cuenta corriente, en su cuenta RUT o en el bajo el colchón, conservar 800.000 pesos para financiar eso mensual? ¿Qué creen que sería sano? No, estaría muy al límite, muy apretado. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo andaría si las deudas son de corto plazo fueran de 800 y ustedes mantienen 1 millón? ¿Cómo estaría la cosa? No estaría bien, ¿no es cierto? Porque tiene ese colchoncito ante cualquier eventualidad, ante cualquier contingencia. Y ahí tendríamos un indicador 1, algo, ¿no es cierto? 1, algo. Pero la realidad es generalmente los chilenos. No, pero en realidad, si usted hace presupuesto, ojalá sea así. Hay que hacer presupuesto. Pero le voy a responder a la consulta de nuestra compañera porque nos indica que lo ideal es que fuera siempre un aumento. Conservar esa liquidez mensual para cubrir gastos de 800. ¿Está bien o no? Sería unos 5. 1,5, estaría bien.
Esa relación. Tienen obligaciones mensuales 800 y siempre tienen una liquidez mensual de 1.600.000. ¿Sí? Que para finanzas personales hay como lo que es como la mitad del sueldo tiene que ir para tus necesidades, 30% a Claro. 20 de ahorro. No, y a eso ya tenemos mucha plata. ¿No es cierto? Había mucha plata. Y el indicador va aumentando. Para dar una respuesta a nuestro compañero, ahí ya tenemos la liquidez, ya 3 veces el ratio. Dice 3, ¿no es cierto? Y vamos a ir aumentando. Partimos con un 1, después con un 1 y tanto. ¿En cuánto estamos ahora? ¿Cuánto va a dar? 3. Y ahí hizo nuestro compañero, ya hizo un comentario. Los gastos, las obligaciones mensuales, 800. Tener la cuenta RUT 3 millones 2. Demasiado, ¿no es cierto? Demasiada liquidez. Si el indicador crece mucho, es una evidencia que hay recursos ociosos. Hay que generar. Entonces, bajar el indicador, por ejemplo, dejarlo en el millón, y el resto, los 2.200.000 que sobraron, cumplimos su contrato. ¿Por qué no los va a ocupar? Claro. Porque si lo tienes en la cuenta RUT, va a estar ahí y no te genera ninguna riqueza, recursos ociosos. Siempre el 1,5, 1,4, ideal. De hecho, vale menos. Vale menos. Eso se mete a fondos Claro, con la inflación. a fondos mutuos. Fondos mutuos, si quiere invertir, si usted conoce el mundo del fondo mutuo, si quiere algo más conservador, porque depósito a plazo, si quiere algo mucho más arriesgado, acciones. Yo tengo depósito a plazo porque está buena la tasa, las acciones están para el gato, el mercado está para el gato. Los fondos mutuos, ¿por qué me he metido los fondos mutuos? Pero por una estigma meramente familiar, porque mi mami siempre me decía, no, los fondos mutuos son malos, son peligrosos. Pero eso era antes, mucho tiempo atrás. Pero ¿por qué me he metido los fondos mutuos? Ya. Entonces el indicador no es bueno que crezca de manera así desfondada, no es bueno. ¿Tiene problema de liquidez la compañía? No, perfecto. No tiene ningún problema de liquidez. Se abre un poco la puerta. Ya, sí, es que el profesor a la fuerte ya usted. No me comparto, no está Cerró la puerta el profesor. Ahora la va a abrir seguramente. Entonces ya tenemos claro, ya por lo menos el primer diagnóstico, que en cuanto a lucas liquidez no hay problema. Ya, tenga problema. Vamos con los indicadores de deuda, el endeudamiento. Vamos a ver cómo se financia esta empresa. Recuerden ustedes eso, entonces recuerden que la empresa no tiene inconvenientes en términos de liquidez. La empresa puede pagar sus deudas de corto plazo con sus activos de corto plazo. Ahora vamos a ver cómo se financia la empresa. Por números. Vamos a ver dónde se concentra la deuda, si en el corto plazo o en el largo plazo. ¿Cuál es la calidad de la deuda? Al decir calidad de la deuda, significa lo siguiente. Si usted se encarilla, tenemos dos opciones. Pedimos un préstamo a un familiar, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelito, de $1.000.000 porque cuenta con la liquidez, o le pedimos el $1.000.000 al banco. ¿Cuál es mejor deuda? Para el papá, porque el papá no la tirada de disculpa. Y no se... Y no nos va a tirar a disculpa. Interés cero. No hay intereses. En cambio, el banco no perdona. Entonces, a eso prefiero con calidad de la deuda. Y al riesgo financiero. El riesgo financiero, porque estamos muy encamillados y tenemos nuestro emprendimiento, es pura deuda. Obviamente que el negocio es riesgoso, porque la deuda hay que pagarla, pero el emprendimiento no tiene asegurado los ingresos por dentro. Entonces, es más riesgoso tener pura deuda o mucha deuda. ¿La deuda es mala o es buena? Muy bien, la deuda es deuda, es una fuente de financiamiento. ¿Qué es lo que se haga con los fondos que se obtienen? Ahí es otra cuestión. Pero la deuda es deuda. Es bueno, pero si es para la fiesta de matrimonio, si es para financiar la fiesta de matrimonio, Pasivo. no es muy buena, pero es para comprar un piso. Es para lanzarse. Bueno, eso hay que estar La deuda de la fiesta y con la deuda de desde que yo estoy estudiando eso. Ahí están los que fue lo otro, yo recuerdo con los costes, gastos que generan. Sí,
Sí, y otras opciones que no requieren mantención, No requieren ni siquiera. no se va a incendiar, no se va a caer con un terremoto. No te lo van a robar. Claro, no se van a entrar. No tienes como echarlo. Claro, existen otra opción. Entonces vamos a ver cómo la empresa Pisco, la empresa que quiere en Chile, se financia sus operaciones. Ya, porque veamos cuál es el nivel de endeudamiento. Endeudamiento total. ¿Cuál es el total de la deuda? El total de la deuda, pasivo corriente más pasivo no corriente, y lo vamos a dividir por los activos. Hay una línea en el balance de la parte de los pasivos que dice pasivo total. No hagan la suma, porque arriba dice pasivo corriente, pasivo no corriente, total pasivo. ¿Qué es el que tienen que tomar? Total pasivo, está en el estado de situación o balance pasivo. Entonces la empresa no tiene inconvenientes para pagar sus deudas de corto plazo, con sus recursos de corto plazo también. Vamos a hacer entonces esa división. Total de los pasivos, corriente y no corriente, y lo vamos a dividir por el total de los activos. Voy a acceder al nuestro balance. Ya, ¿qué dice acá? Voy a ir a los pasivos. ¿Qué dice acá? Está el pasivo corriente, el pasivo de largo plazo y no corriente, el que vence a más de un año. El pasivo no corriente, el que vence a más de un año. Acá tenemos el total de los pasivos. Total pasivo, aquí el no corriente, total pasivo. Y ese total pasivo está sumando el corriente y el no corriente, y ahí está la suma. Ahora se toma pasivo corriente más pasivo no corriente nos da el total pasivo. Ese es el que tenemos que dividir por el total de los activos. Me dio Son dos números decimales. dividido en el total activo. Y para el año 21 me está dando 84,62. ¿Cuánto tiene? Por el total de los activos. Total activo. Total de los activos. ¿Cuánto tiene? 0,76, 0,66. Endeudamiento total de los 21. ¿0,73? Sí. Pero 73 aproximado. ¿Se divide por cuál? Por el total de activos. El último Por el total de los pasivos. Pasivo. Pasivos sí sé que está sumado. No, pero tiene que dar negativo, ¿no? Por ese. Sí, era menos que uno, ¿no? 0,66, ¿no? Sí. 66, ¿no? En 2020. Tiene que ser tiene que ser menos que uno. Sí, siempre va a ser menos que uno. Alguno dice que Toda la deuda es igual que el total de los activos. Y nunca va a llegar a uno porque siempre hay patrimonio. caleta de porcentaje. El 6% de los activos de deuda. Ahí está la lectura, ahí está la interpretación. Ya, preguntaré eso cómo se Acá trata. nuestro compañero dio la interpretación del radio. Ahí tenemos el endeudamiento total. Para el año 21, ¿cuál es el nivel de endeudamiento? Por favor, 73, como lo hizo recién. el 73% de los activos es deuda. Está siendo financiado con deuda. Por lo tanto, los dueños, ¿cuánto han puesto los accionistas? El 27%. El 27%. Caleta. ¿Poca deuda, mucha deuda? Caleta. Alta deuda. Las empresas normalmente pagan entre el 49 y el 50%. Pero recuerden quién es el papá del holding. Sí, sí, po. Bueno, sí. Sí, es por eso, ¿no? Por eso es la licencia. Claro, esa es la licencia. Lo Porque se según el papá. Pero no es que sea un hijo o un sobrino desfaltado. No. Ahí lo vamos a ver por qué. Pero al final igual el movimiento queda depende igual de... Ahí lo vamos a ver. Claro, ¿no? Si tienen un préstamo, quiere tu papá, se seguro. Tome. Porque hay espalda, respaldo ahí de por medio. Ya, entonces la interpretación acá, como señala nuestro compañero, fíjense el grado. La deuda dividido por el total de los activos, que significa, en términos porcentuales,
En el año 21, el 73% de todos los activos, propiedades, plantas, equipos, los parrones, qué sé yo, camiones, el 73% de todos los equipos son financiados con deuda. La diferencia del resto, el 27%, ¿quién puso las lucas? Los dueños, los accionistas. Eso evoluciona. El endeudamiento total disminuye en el año 2022 a que el 66% de los activos son financiados con deuda de corto y de largo plazo. Ahí hubo una mejoría. Disminuyó el endeudamiento. Disminuye el endeudamiento. Menos apalancado, como se dice. Menos apalancamiento de la empresa. Menos apalancado el endeudamiento. Pero sigue siendo por sobre el 50%. O sea, el que está poniendo más lucas son acreedores, proveedores, posiblemente. Sí, proveedores, claramente. Es alta la deuda. Pero ya genera ruido. Hay liquidez, no hay problema con la liquidez. Hay liquidez para pagar la deuda. De corto plazo son las pero en términos de riesgo financiero, la empresa está bien calificada, está bien endeudada. Profe, ¿podría repetir esa El 73% de los activos están siendo financiados por deuda. Todo tipo de deuda. ¿Cuáles son las deudas que tiene la empresa? Total, para calcularlo. ¿Cuáles son las deudas que tiene la empresa? ¿Tiene proveedores? Tiene proveedores. Cuentas corporativas. ¿Y cuál es la más grande? Los proveedores. Los proveedores son las más grandes del corto plazo. Y en el largo plazo, otros pasivos financieros. Deuda bancaria, préstamos. 16.000 millones, puede ser bonos, pueden haber ahí, bonos. Las partidas más grandes de endeudamiento son los bonos, porque estarían aquí en otros pasivos financieros, y en cuentas por pagar. Son las fuentes de financiamiento fuertes que tiene esta disquera. Ahí ustedes lo pueden ver en el pasivo. Pero lo que queremos hacer también a continuación es lo siguiente. De esta deuda total, y el peso, ¿cómo podría ser por cada un peso que se tiene en la empresa? ¿Cuánto se financia ese peso? 73 centavos de peso con deuda. Y en el año 22, por cada peso que tenemos en el activo, 76 centavos ha sido financiado vía deuda. Pero este número lo quiero descomponer. Quiero este endeudamiento total al endeudamiento de corto plazo. Entonces ahora pasivo corriente dividido por el total de los activos. Rango periodo. Vamos a hacer el endeudamiento de corto plazo. Endeudamiento corto plazo, año 21. Año 22. Pasivo corriente dividido por el total de los activos. Vamos a ver acá, ojalá que la deuda esté más comprometida en el largo plazo y no en el corto. Porque si le vemos, si la empresa está muy endeudada, muy escalillada, y además hay que pagarlo en el año siguiente, En el corto está mal. En el corto está la cosa. La vez más en el corto plazo que en el corto. Sí, vamos a ver aquí. está en negrita. ¿Cuál es lo que el pasivo corriente dividido por el total de los activos. Este es nuestro pasivo corriente. 63,172. ¿Pasivo corriente ahora? Sí, pasivo corriente dividido por total de los activos. Aquí tendríamos el pasivo corriente, el 21 son 63, 172.